Vamos a iniciar. Bienvenidos a este webinar, Soluciones para Diseño de Antenas. Les agradecemos su preferencia y su presencia. Mi nombre es Pedro Chavarría, representante de ventas de la compañía Vías. Me acompañan en este webinar Alma Gómez, representante de ventas, y Daniel Ochoa, consultor de soluciones en electromagnetismo. Si a alguien de ustedes le interesa tratar algún tema en específico de este webinar, aquí vienen nuestros datos para contacto. Para un mejor nivel en cuanto al sonido, todos nuestros micrófonos permanecerán cerrados hasta que finalice la presentación. Si tienen alguna pregunta, favor de utilizar el chat del lado derecho y las preguntas se revisarán al final de la presentación. Este webinar será grabado para revisión a futuro. Permíteme, sí, adelante. La agenda de este webinar que llevaremos a cabo el día de hoy es iniciando con Vías México en el punto número 1, los temas de soluciones de diseño, puntos 2 al 5, la solución para el diseño de simulación de antenas, desempeño de antenas instaladas, exposición del cuerpo humano a radiación electromagnética, análisis multifísico para antenas y en el punto final número 6, las conclusiones de este mismo. Rápidamente, ¿quiénes somos Vías México? Somos una compañía que brinda servicios de consultoría en ingeniería. Tenemos presencia global en Estados Unidos, Canadá, la India y en México. Aquí en México nuestras oficinas están ubicadas en la Ciudad de México, Monterrey, Querétaro y Guadalajara. Tenemos experiencia en múltiples industrias como la automotriz, aeroespacial, energía, equipo de maquinaria, dispositivos médicos, alta tecnología. Somos un equipo formado por más de 50 empleados con experiencia en diferentes áreas como mecánica de sólidos, fabricación, diseño, fatiga, fractura, análisis electromagnético, entre otras más. ¿Por qué Vías? Porque nuestra compañía está comprometida con el éxito de cada cliente. Tenemos conocimientos de dominio de áreas como en diseño de CATIA, planificación de procesos, robótica, con Delmia y Enovia, en herramientas de CAE con Simulia. En CATIA tenemos una sólida información de diseño, contamos con experiencia en ingeniería a nivel de sistema, en soluciones de arquitectura e infraestructura, en soporte también e implementación de tecnología CAD, PLM y simulación. De esta manera apoyamos a nuestros clientes para llevarlos a ser exitosos en sus procesos diarios de su compañía. Nuestro speaker para este webinar, si me permiten mencionar su background, es Daniel Ochoa, consultor de soluciones en electromagnetismo en Vías. Él cuenta con 9 años de experiencia en temas relacionados con sistemas RF y microondas. Sus áreas principales son arreglo de antenas, diseño de amplificadores de potencia, redes de acoplamientos, entre otros. Se desempeñó como profesor asistente e investigador en el Instituto Tecnológico de La Habana, donde recibió grados de ingeniero máster en Ciencias de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Actualmente realiza un doctorado en Ciencias en la especialidad de Ingeniería Eléctrica. Daniel da servicios de soporte técnico y de ingeniería a clientes apoyando el crecimiento de las soluciones para el análisis de electromagnetismo que ofrece Vías. Existe un ebook con información adicional y relevante de este webinar. Al final de la presentación habrá una pequeña encuesta. Se les pide de favor si la responden y de esta manera serán acreedores al ebook. Les llegará por vía email a ustedes. Si hay algún comentario, al finalizar la presentación abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Cedo la palabra a mi compañero Daniel Ochoa para que inicie su presentación. Gracias. Perfecto. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación y muchas gracias a todos los presentes por estar acá. Bueno, a modo de introducción ya vamos a entrar en el tema del webinar, ¿no? Soluciones para el diseño de antenas utilizando CST Studio Suite. A modo de introducción me gustaría pues que pensáramos todo por un momento en los dispositivos móviles y la conexión entre ellos, ¿no? Aquí tenemos dispositivos como celulares, infraestructura de telefonía móvil, dispositivos electrónicos de consumo que pueden ser controlados a distancia e incluso los que se denominan aparatos inteligentes, ¿no? Y hay una tecnología clave que proporciona la conexión inalámbrica entre todos estos elementos, entre todos estos dispositivos. Y esta tecnología son las antenas, básicamente. O sea que cualquier cosa que tenga que comunicarse de forma inalámbrica, pues necesita antenas. Y para que cualquier dispositivo
digamos que lo podemos denominar inteligente, pues necesita tener antenas, ¿no? Y aquí un claro ejemplo de esto es de la conectividad y la presencia de antenas es lo que llamamos el Internet de las Cosas o IoT y pues el futuro estándar de las comunicaciones móviles 5G o quinta generación como se le conoce, ¿no? Y muy importante que no solamente las antenas, sino también los sistemas detrás de ellas, pues necesitan funcionar bien en todo el tiempo y en entornos que son muy complejos y muy dinámicos, como nos encontramos en la realidad. Hablemos un poco de los retos que nos encontramos cuando se trata de diseñar una antena. Específicamente cuando estamos hablando de diseño de antenas para la quinta generación, que es uno de los temas más candentes en estos momentos. En este aspecto, pues encontraremos muchos desafíos. Como ustedes conocen, la quinta generación se espera que trabaje en tres bandas de frecuencias principales. Estas son por debajo de 6 GHz, alrededor de los 27, 28 GHz y en los 40 GHz, ¿no? Independencia del país en que nos encontremos. Pero la idea es que se debe garantizar pues, compatibilidad y funcionamiento entre todas estas bandas, ¿no? Y el objetivo, claro, pues sigue siendo el mismo, conectividad. Una conectividad excelente con una alta transmisión de datos, sin importar dónde yo me encuentre y cómo esté usando mi teléfono, ¿no? Pues el proceso de diseño acá, como la quinta generación prácticamente es una carrera, quien lanza primero, pues el proceso de diseño tiene que ser muy rápido, el ciclo de diseño tiene que ser muy corto y la antena tiene que funcionar de forma viable, ¿no? Y este desafío pues no puede ser superado solamente con prototipos físicos, sobre todo por la frecuencia en la que estamos trabajando. Y más importante aún, pues cuando se trata de rendimiento de la antena, pues hay una restricción adicional que es la seguridad del usuario final, ¿sí? Pues básicamente cuando estás usando tu teléfono, el campo electromagnético no solo se irradia hacia la antena, sino también penetra en tu mano y en la cabeza, ¿no? También. Y pues esto es un límite, esto está legalizado con normas y todos los estándares de comunicaciones actuales, los pasados y los futuros como la quinta generación tienen que seguir estas normas legales que deben cumplir. Y aquí la simulación pues tiene un papel extremadamente importante, ¿no? Pues aquí básicamente nos permite ver lo invisible y medir lo que no es medible, que es dentro del cuerpo humano. Por otra parte, hay que también tener en cuenta el desafío computacional que requiere simular una antena, ¿no? Y para eso, aquí sería interesante remontarnos unos años atrás y compararlos con los modelos que nos encontramos en la actualidad, ¿no? Anteriormente, años atrás, pues teníamos un modelo sencillo, quizás una sola antena, ¿no? Ya unos 10 años atrás estamos hablando de arreglos de antenas, especialmente utilizados en la industria aeroespacial en la utilización de radares. Y actualmente pues estamos hablando de antenas que cada vez nos estamos moviendo más arriba en el espectro de frecuencia. Entonces pues ya hay que tener en cuenta cómo afecta el alrededor, ¿no? Dónde se va a instalar la antena, cómo afecta esto al desempeño de la antena, sobre todo por las frecuencias de trabajo, ¿no? Y aquí es importante pues que hayan algoritmos o como se le conocen solvers, me voy a estar refiriendo a ellos de esta forma, ¿no? Algoritmos numéricos solvers que puedan resolver estos problemas electromagnéticos de forma eficiente, precisa y rápida, ¿no? Ya entrando en CST Studio Suite, ya una vez que vimos estos retos, que son básicamente, lo vemos cada día, cada vez que diseñamos algo que requiera análisis electromagnético, ¿no? Entramos ya en CST Studio, posiblemente muchos de ustedes lo conozcan ya. Estas son básicamente las esferas de aplicación de las que se ocupa CST, pueden clasificarse a grandes rasgos en 5 áreas, ¿no? Que son las que muestro acá en el diagrama en forma de pie. El tema de hoy, que trata de antenas, está dentro de las áreas de análisis en microondas RF y óptica. ¿Sí? Pues entonces solamente voy a estar hablando en el día de hoy sobre los módulos, ¿no? Que interfieren acá y en los módulos multifísicos, como veremos posteriormente. Tenemos otras áreas que son muy importantes. En este caso tenemos el área de EMCMI, muy importante hoy en día. Muchos problemas de EMCMI que están, de interferencia pues, y compatibilidad que están saliendo.
Y aquí pues analizamos emisiones conducidas, susceptibilidad en PCB, en cables. Podemos ver efectos de descarga electrostática, entre otros, ¿no? También tenemos por la parte de diseño electrónico, diseño de PCB, pues acá en EDA podemos analizar sistemas, problemas de signal integrity, power integrity relacionados con PCB. Sí, también podemos, dentro de CST, pues se pueden simular efectos o fenómenos de dinámica de partículas cargadas, ¿no? Pues, específicamente pueden ser aceleradores de partículas, por ejemplo, o ruptura provocada por multipartes. Y por último, tenemos casos de aplicaciones, por ejemplo, generadores, motores, sensores de proximidad. Todos estos entran dentro de aplicaciones de estática o baja frecuencia, ¿sí? Entonces, básicamente, dentro de CST estamos cubriendo pues, todo el espectro de frecuencia y todo este rango muy amplio de aplicaciones. Entonces, si analizamos, o sea, ya vimos las aplicaciones, pero ahora si analizamos desde el punto de vista de las tecnologías de solver, ¿no? Para cada una de estas aplicaciones. CST tiene un total de 24 solvers, 20 de ellos para cubrir las aplicaciones que mencioné anteriormente, no son específicos para ciertas aplicaciones, y 4 de ellos son considerados de propósito general, ¿no? Voy a hablar un poco más acerca de estos 4 solvers de propósito general. Para analizar esto lo podemos ver en este sistema de coordenadas que les estoy mostrando. Acá en el eje X pues tenemos ancho de banda del modelo, o inversamente podemos analizarlo como cuán resonante es la estructura, ¿no? Que se está analizando. Y en el eje Y pues tenemos el tamaño de la estructura, que aquí hablamos específicamente de tamaño eléctrico, ¿no? O cuántas longitudes de onda se tiene con este modelo. Podemos ver que la mayoría de la porción de esta gráfica está cubierta por el Time Domain Solver, ¿no? En cualquiera de sus variantes, puede ser Finite Integration Technique o Transmission Line Methods, cualquiera de estas dos variantes. Este Time Domain Solver es el solver insignia de CST, Studio Suite. Es numéricamente muy eficaz y capaz de analizar estructuras que tienen gran tamaño. Aproximadamente estamos hablando de unos 100 lambda. Sin embargo, el Time Domain Solver no es tan fuerte si nuestra estructura es, digamos, pequeña o eléctricamente pequeña o resonante. Y en estos casos es preferible emplear el Frequency Domain Solver en cualquiera de sus dos variantes, ¿sí? Ahora, si tenemos un modelo, digamos que es resonante y a la vez tiene una dimensión eléctrica grande, aquí estamos hablando longitudes de ondas de hasta 1000 lambda en longitud eléctrica del modelo, pues entonces aquí estaríamos utilizando el software que se conoce como Integral Equation, ¿no? En cualquiera de los dos métodos, que puede ser el método de los momentos o Multi-Level Fast Method of Moments, cualquiera de estas dos variantes nos puede funcionar. Y ya si queremos modelar estructuras incluso mayores a esto, estamos hablando ya superiores a 1000 lambda, pues saldríamos de los métodos que son denominados de full wave o de onda completa, que son estos tres de acá, y ya pasaríamos a métodos, digamos, que emplean óptica clásica, ¿no? Como es el caso de el solver asintótico. Y básicamente, pues todos estos solvers convencionales, los 24 solvers y estos de propósito general están incluidos dentro de CST Studio Suite, y como ven nos permiten abarcar pues una gran variedad de problemas que nos podemos encontrar en la vida, ¿no? En la práctica, problemas electromagnéticos. Ahora bien, dependiendo de la aplicación, el diseñador puede seleccionar el software adecuado. Aquí me estoy refiriendo en este caso a los softwares de propósito general que mostré anteriormente. Sin embargo, aquí hay sus limitantes en cuanto a esto, pues en algunos casos se tienen estructuras que son muy complejas, con múltiples escalas. Estamos hablando de escalas, me refiero a longitudes eléctricas, y en estos casos pues resulta más eficiente utilizar, hacer una combinación a la hora de emplearlos, ¿no? Que es lo que se conoce como hybrid solvers o simulación híbrida. Estos pueden ser combinados a través de campo electromagnético, ya sea empleando near field o far field, ¿sí? A la hora de realizar la simulación, o también podemos combinarlos de forma multifísica, ¿no? Tenemos un módulo
este es acá su símbolo, un módulo que es específicamente para análisis de fenómenos multifísicos, electromagnéticos, térmicos y mecánicos, ¿no? Y a su vez podemos combinarlo a través de circuitos con el CST Design Studio, que posteriormente hablaré un poquito más de él. ¿Sí? Esto básicamente, pues las antenas no funcionan solas, no funcionan como un ente independiente, realmente tenemos que conectarles redes de acoplamiento o redes de alimentación para que funcionen. Ahora bien, ya hablando un poco más de las soluciones, ¿no? Para analizar ya las diferentes soluciones que ofrece CST Studio Suite, veamos algunas de las características relevantes del software que nos permite un flujo de trabajo muy eficiente. El primero es el diseño de prototipos. El diseño de prototipos con CST Studio Suite es extremadamente sencillo. En este webinar yo les voy a presentar un ejemplo de flujo de trabajo empleando una de las mejores herramientas, si no la mejor en el mercado, cuando se trata de crear prototipos de antena, que esta es Antena Magus. Los modelos que se obtienen de Antena Magus pueden ser completamente parametrizados, lo cual es ideal, pues en general se deben realizar variaciones, ¿no? Y optimizaciones para el desempeño que se desea, obtener el desempeño. Y una de las principales ventajas de CST es que todos los solvers, así como los diferentes módulos que se corresponden con cada una de estas aplicaciones que mostré anteriormente, pueden accederse a través de la interfaz de CST Design Studio, ¿sí? Esto nos permite, pues, simular elementos que se componen de múltiples sistemas y quizás de múltiples aplicaciones, ¿no? Aquí estamos hablando de estos tres que aparecen acá. Estos fenómenos el desempeño de la antena instalada, análisis multifísico y la unión de múltiples subsistemas para hacer una simulación. Todo esto lo podemos hacer dentro de CST gracias a Design Studio, ¿no? Uno de los módulos que tenemos ahí. Es importante, pues, yo mencioné Antena Magus, pero no es la única forma de crear prototipos, ¿no? Para su simulación. Estos pueden crearse desde cero en CST, pues empleando múltiples herramientas para el modelado CAD de software que tiene, para modelado CAD que tiene este software, ¿no? O pueden ser importadas desde múltiples formatos. Y aquí estoy incluyendo pues CATIA y SolidWorks, que son productos de Dassault también, al igual que CST, pues hay una compatibilidad excelente entre ellos. Y los modelos pueden ser completamente, pueden ser importados, ¿no? Completamente parametrizados. Se pueden importar de diferentes fuentes, de diferentes partes y unirlos todos en Design Studio para obtener un modelo listo para simulación que está completamente paramétrico, ¿no? Esto es muy importante, nos va a servir a la hora de diseñar sistemas que son muy complejos. Ahora bien, para darle, bueno, seguimiento a la agenda que mostró Pedro al inicio, vamos a seguir el siguiente diagrama, ¿no? Aquí les estoy mostrando, esto es básicamente un flujo para que debe emplear un diseñador de antenas, ¿no? Todos los análisis que se deben realizar a la hora de sacar un producto que tiene antenas al mercado. ¿Sí? Y esto es lo que voy a seguir. Vamos a empezar entonces pues con herramientas para el diseño de la antena. Como les comenté al inicio, voy a mostrar un ejemplo con Antena Magus. Para aquellos que no lo conocen, pues Antena Magus es una herramienta de software, básicamente para la aceleración del proceso de diseño y modelado de la antena. Cuenta con una enorme base de datos de más de 350 antenas de todo tipo y que cubren múltiples aplicaciones. Y aquí, pues, Antena Magus provee un flujo de trabajo de 4 pasos, que es lo que estoy mostrando acá, ¿no? Y cada uno de estos pasos los vamos a ver ahora con un ejemplo, ¿sí? Evidentemente, pues, sí, todos se pueden conectar para garantizar, pues, optimización y desempeño de la antena como se desee. Entonces, en este ejemplo, pues lo que se quiere diseñar es una de las antenas para las comunicaciones en VHF en un avión, ¿sí? La forma más sencilla de hacerlo en Antena Magus es empleando las especificaciones, ya sea a través de especificaciones para un estándar, ¿no? O definiéndolas uno mismo acá en Custom Specification aquí abajo, ¿sí? En este caso, como ya estoy interesado en la antena por un avión, pues ya tenemos las especificaciones o el servicio para ese tipo de aplicación, ¿no? Entonces lo seleccionamos. Ahora puedo pues, seleccionar si quiero que sea aerotransportada o para una estación base, ya sabemos que es encima del avión, por tanto ya sabemos cuál debemos seleccionar. Y esto va a abrir una lista de especificaciones, esto sucede para todas estas aplicaciones que estoy mostrando. Va a abrir pues una lista de aplicaciones de las cuales
pues selecciono VHF y vean acá que tienen una pequeña descripción de este servicio, banda de frecuencia y características quizás, ¿no? Más adelante vamos a ver características que muestra Antena Mouse. Y básicamente esto lo pueden hacer en cuestión de un minuto quizás, una vez que adquieren la experiencia con el uso del software, ¿no? Y esto simplifica grandemente el proceso de la selección de la antena. ¿Sí? Una vez que seleccioné las especificaciones, pues en este caso ya automáticamente tenemos la especificación que ya la había seleccionado anteriormente, ¿no? Y Antena Mouse automáticamente cambia a su modo de búsqueda de antenas. Aquí vemos un conjunto de antenas que cumplen con el criterio que le estoy mostrando aquí al lado. Este criterio ya se ponen por defecto para este tipo de antena y esta aplicación específica, ¿no? Pero podemos incluir nuevas palabras clave, nuevos criterios para que se filtre este resultado aún más. Si ya conocemos el tipo de antena, pues básicamente podemos ir acá arriba y escoger el tipo de antena que deseamos. En este caso, pues yo escogí una antena tipo cuchilla, muy parecida a las antenas de tiburón, muy utilizada en VHF para los servicios de aeronáutica, ¿no? Otro detalle muy interesante es que para todas las antenas en su base de datos, Antena Mouse tiene información relevante para el diseñador. Aquí tenemos background de la antena, descripción física, método de alimentación, algunas características de performance de esa antena, ¿no? Coeficiente de reflexión, patrón de radiación. Y el último elemento, esto es muy importante, es que todas estas antenas están referenciadas al artículo científico de donde se obtuvo, ¿sí? Esto es muy importante desde el punto de vista de un diseñador, pues si no conoces mucho de antenas, pues realmente no necesitas conocer tanto, porque Antena Mouse te facilita el trabajo de diseño, ¿no? Ya una vez que pues ya tienes la antena que deseas, ¿no? Ya pusiste tus especificaciones, pues ya puedes pasar a estimar su desempeño. Y esto se hace muy rápido dentro de Antena Mouse. Aquí no estamos resolviendo un problema de onda completa, full wave, como hace CST en 3D, ¿no? Y la Antena Mouse te da información del performance de la antena. Aquí hay varios parámetros. El coeficiente de reflexión, patrón de radiación, impedancia que aparece más abajo. Tenemos pues cómo se vería la antena con todas sus dimensiones físicas, que son completamente parametrizadas. Y aquí les muestra como el tamaño físico que va a tener la antena. Esto es muy importante porque muchas veces hay restricciones en cuanto a la dimensión física a la hora de poner la antena, ¿no? Donde se desea. Y esta parte de pautas de diseño, esto es también muy importante para, digamos, ayuda al diseñador a la hora de optimizar el diseño o parametrizar, ¿no? Optimizar en este caso. El diseño quizás para aumentar ganancias, digamos, por ejemplo. Una vez que tenemos esto, pues Antena Mouse evidentemente o sea, no proporciona sí proporciona una buena evaluación inicial de desempeño, pero si se desea mayor precisión, pues se necesita una simulación de onda completa o full wave. Y para ello Antena Mouse ofrece la posibilidad de exportar un modelo totalmente parametrizado. Acá abajo aparecen las variables que corresponden con cada una de las dimensiones físicas que vimos. Y pues básicamente el modelo pasa listo a CST, listo para la simulación. Todo lo que sean condiciones de contorno, selección de solver ya queda definido por defecto. Y también se incluyen, como ven acá, los anchor points o puntos de anclaje para la hora que queramos analizar el desempeño de la antena instalada, ¿no? Para posicionarla donde queramos, ¿sí? Como ven, esto es un flujo de trabajo muy rápido. En cuestiones de minutos ya diseñaste el prototipo de antena que deseas y lo pasas directamente a CST para su simulación más rigurosa. Pasemos ahora a ver diseño de arreglos de antena, ¿no? Ya esto es muy útil en el caso, bueno, pues típicamente se requiere cuando estamos trabajando cuando se desea un haz que sea muy estrecho o una mayor ganancia. Y también, pues, para la formación de haces, ¿no? Donde la dirección del haz se escanea de forma electrónica, ¿no? En este caso, CST Studio Suite tiene una tarea específica para diseñar arreglos de antena. El flujo básicamente tiene dos pasos esenciales. Se parte bueno, en este caso estoy mostrando tres pasos, ¿no? Pero inicialmente se parte de la antena que se desea, un parche de lo que sea, ¿no? Aquí en este caso tengo un parche. Se parte del elemento único, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se analiza un arreglo de antenas infinito, que es lo que estoy mostrando acá. Esto se extiende
hacia el infinito, ¿no? En el cual se emplea el concepto de lo que se conoce como unit cell, y en esta etapa podemos obtener pues, de forma muy rápida información acerca del acoplamiento entre los elementos y el patrón de radiación esperado, ¿no? Cuando se hace un escáner de los ángulos de azimut y elevación. Después de eso, pues la próxima etapa sería realizar la simulación del arreglo, ya en este caso finito, para comprobar el rendimiento de un número limitado de antenas. Esto es esencialmente para ver el performance, ¿no?, de la antena completa, pero básicamente para analizar el efecto de los bordes, que en este caso no se tiene en cuenta, ¿no? El efecto de los bordes en el arreglo finito. Como ven acá, pues la selección, la forma de flujo de trabajo aquí es muy sencilla. La cuestión de solvers y condiciones de contorno automáticamente quedan definidas por el CST Studio Suite. El usuario no tiene que preocuparse por esa parte, ¿no? Otra forma muy eficiente de crear el modelo de arreglo de antena es empleando antena mouse. En este caso, antena mouse también soporta la síntesis de arreglos de antena de diferentes tipos, de diferentes diseños, ¿no? Como se muestra en la diapositiva. Tenemos lineal, circular, cilíndrico. Acá lo pueden ver. Y pues básicamente pues la tarea de arreglo pues te permite exportar en un archivo .tsv pues toda la relación de posición de los arreglos y la relación de amplitudes y fases para obtener un barrido, un escaneo de los ángulos de azimut y elevación. Esto se puede exportar a la tarea de arreglo de CST y ya pasa directamente a formar ya el arreglo, te lo hace exactamente como lo vimos anteriormente, ¿no? Te diseña el modelo del arreglo listo para la simulación. ¿Sí? Entonces ya por esta parte pues son muy sencillas, dos tareas. Una tarea es utilizando CST Studio Suite y otra forma es haciendo uso de antena mouse. Pasemos ahora al desempeño de la antena instalada, ¿no? Ya queremos ponerla en la plataforma donde se va a emplear, ¿no? Donde se va a usar. Como hemos comentado, pues ya he comentado a lo largo de la presentación, pues todas las etapas para estimar el desempeño de la antena instalada están integradas dentro de CST Studio Suite. Ya vimos esta parte ya, ¿sí? Que es la etapa de desarrollo del modelo CAD, ya lo vimos hace un momentico, en mis diapositivas anteriores. Y esto puede ser ya sea para una sola antena o para un arreglo de antenas, ¿sí? Ahora, dependiendo del tamaño y la complejidad de la antena y la plataforma, cuando digo plataforma, acá me estoy refiriendo, por ejemplo, en este caso, un ejemplo de un avión o un dron o un barco, ¿sí? Pues dependiendo del tamaño y la complejidad de la antena y la plataforma, pues el usuario puede decidir entre una simulación empleando fuerza bruta, ¿sí? Que es básicamente se simula todo el modelo completo, antena más plataforma, con un solo solver, o dividir la tarea en diferentes etapas, ¿no? Empleando el flujo de trabajo híbrido, que es el que les voy a mostrar. ¿Sí? Independientemente del método que se utilice, pues los resultados que se van a alcanzar son los mismos. Y es importante mencionar acá la estaba mostrando, pues en cualquiera de estos métodos, digamos, la posibilidad de utilizar aceleración por hardware está disponible, ya sea utilizando los cores del CPU o empleando tarjetas gráficas, ¿no? GPU. Entonces les quiero mostrar un ejemplo de simulación híbrida en el cual se emplea un modelo del cuerpo humano. Posiblemente ya conozcan, pues ya muchos años ya, por muchos años ya CST ya tiene cuenta con una librería, ¿no?, extensa de modelos representativos de la población, pues, que tienen diferente resolución según su requerimiento, ¿no? Y este es uno de los casos de análisis para la quinta generación en el cual es prácticamente necesario emplear una simulación híbrida. Sí, entonces pues, aquí les estoy mostrando un video. Antes de presentar la simulación, empezar la simulación, pues debemos obtener el modelo, ¿no?, y ponerlo en la posición que se desee. Aquí estamos haciendo una simulación, estamos utilizando una de las aplicaciones nativas de 3D Experience, que es CATIA, para poses del cuerpo humano. En este caso, si se dan cuenta, cargamos celular y el cuerpo y podemos posicionar el cuerpo o sea, el celular con respecto al cuerpo como queramos. Podemos obtener posiciones muy realistas, ¿no? Una vez que tenemos esto, lo guardamos y podemos, pues, sencillamente escogerlo, arrastrarlo y soltarlo dentro, en este caso, de la vista en esquemático de CST Studio Suite, ¿no?
Ya una vez que estamos en la etapa en la sesión de ensamblado, pues ya tenemos los dos modelos, lo único que tenemos que ensamblar. Ya tenemos la pose que deseamos. Para este caso se utilizan los anchor points o puntos de anclaje que mencioné anteriormente. Cada elemento tiene su punto de anclaje, se seleccionan y básicamente pues se unen los puntos de anclaje. Como ven acá, ahora podemos mover el celular para que la posición del arreglo de antena quede hacia donde se desea. Y ya de esta forma pues ya tenemos el modelo que queremos simular en CST Studio Suite. En este caso todo esto se hizo en la sesión, o sea, se arrastraron al esquemático y se puso en la posición que deseaba en la sesión de ensamblado, ¿no? Y una vez que tenemos esto, pues básicamente lo que tenemos que hacer es configurar la simulación híbrida, ¿no? Pues básicamente la simulación híbrida consiste de diferentes pasos, ¿no? Vamos a correr dos simulaciones en este caso. Para eso, pues definimos el teléfono, que es lo que le estoy mostrando a su izquierda en la pantalla. Definimos el teléfono como un modelo para simular. En este caso estamos incluyendo pues cierta distancia alrededor del teléfono en la simulación, por tanto la mano también está incluida. Y este modelo pues lo vamos a simular, lo vamos a correr utilizando el Time Domain Solver de CST Studio Suite, ¿sí? Posteriormente, el resultado de esta simulación se graba como una fuente de excitación que se emplea en el modelo completo, que es lo que le estoy mostrando acá en el medio, ¿no? Aquí estamos utilizando el resultado de esa simulación, lo podemos utilizar como fuente para la siguiente simulación, ¿sí? Entonces, pues básicamente, en este caso, pues podemos, para la siguiente simulación, podemos utilizar el Time Domain Solver nuevamente, o quizás una técnica que sea eficiente, que sea eficientemente un poco más, o sea, que sea más eficiente numéricamente, ¿no? Como es el caso de Integral Equation Solver o la Asymptotic Solver, ¿no? Que como vimos anteriormente, pues podemos modelar estructuras de gran tamaño o gran longitud, dimensión eléctrica, ¿no? Gran dimensión eléctrica, ¿sí? El efecto de esta simulación, pues básicamente es, lo que estamos haciendo es esconder en cierta medida, ¿no? Los detalles pequeños del teléfono, del modelo que tiene ya una dimensión extremadamente grande, ¿no? A la hora de hacer esta simulación, ¿sí? Esto es lo que estamos alcanzando con una simulación como esta. Estamos dividiendo la tarea. Aquí les muestro algunos de los resultados que se pueden obtener. Este fue desempeño para un arreglo de antena en 28 GHz, una de las frecuencias que se emplearán en la quinta generación. Todo un arreglo de antena de 4 elementos. Aquí tienen desempeño para el teléfono, el efecto que tiene al sostenerlo en la mano. Fíjense que acá no lo estamos tapando, lo podríamos haber puesto tapando la antena, ¿no? Y más importante, pues el efecto de bloqueo, ya cuando tienes el modelo completo del cuerpo humano, cómo afecta esto el patrón de radiación, ¿sí? Esto es otro ejemplo de simulación híbrida, pero este caso es para la industria automotriz. En este caso, la simulación fue dividida en tres partes y en cada una de ellas se empleó pues, el software adecuado, ¿no? Y más eficiente numéricamente, de acuerdo a la dimensión eléctrica de cada modelo. En el primer elemento, pues si estamos hablando de un arreglo de antenas, como este caso, pues podemos utilizar la tarea de arreglo de antena que tiene CST Studio Suite para hacer esto. Y pues se utilizan estos dos software que estoy mostrando acá. Ya cuando queremos analizar la cobertura, pues fíjense acá las dimensiones eléctricas. Eso es radar para 77 GHz. Según la dimensión eléctrica, pues acá podemos trabajarlo con un software, el software más adecuado en este caso puede ser el Time Domain Solver, en cualquiera de sus dos variantes, ¿no? Para correr este tipo de simulación. Ya cuando tenemos el modelo del auto completo, fíjense, ya estamos hablando de 1180 lambdas a esta frecuencia, pues aquí evidentemente hay que hacer una simulación híbrida. Casi es obligatorio por la demanda computacional. Pues aquí hacemos uso entonces pues, de la simulación híbrida y en este caso se corrió, como estábamos hablando ya de 1000 lambdas, pues se corrió con el Asymptotic Solver. Aquí les muestro algunos de los resultados de esta simulación. ¿Sí? Como mencioné al principio, Asymptotic Solver está basado en Shooting and Bonding Rate, está basado en óptica. Entonces, básicamente lo que estamos viendo son cómo se lanzan los rayos de radar hacia el objetivo adelante y cómo se reflejan con color verde hacia atrás, ¿no? Y pues, básicamente aquí podemos analizar pues, en qué dirección o cómo afectará el objeto el rendimiento del radar. Y por otra parte, acá arriba les estoy mostrando a la derecha arriba, podemos analizar pues, cómo afectará la ubicación de la antena, ¿no? en el
la ubicación de la antena en el carro, en el vehículo, en el desempeño de radar completo, ¿no? Todo esto lo podemos hacer dentro de CST Studio Suite. Entonces ahora pasemos a la siguiente etapa. En este caso nos interesa analizar la exposición del cuerpo humano, ¿no?, a radiación electromagnética. Y aquí, pues, como comenté al principio, esto es uno de los análisis que es muy, muy importante en la actualidad. Y pues básicamente, campo electromagnético, hay que analizar, ¿no?, de cómo afecta el campo electromagnético dentro del cuerpo humano, y fundamental ahora para el tema de la quinta generación, ¿sí? En este caso, pues CST Studio Suite tiene probada experiencia de uso en este aspecto y se emplea en múltiples industrias. Aquí les estoy mostrando tres ejemplos: una estación base, ¿no?, la radiación, el efecto de Specific Absorption Rate y cómo se distribuye, o sea, encontrar las áreas de mayor temperatura, de mayor distribución de temperatura, ¿no?, cuánta energía se está absorbiendo en diferentes áreas del cuerpo humano. Las que aparecen en rojo, evidentemente, es donde mayor temperatura se alcanza en el tejido humano, ¿verdad? Y esto es dentro de una estación base. Esto es muy importante. También podemos analizar efectos como cuánto tiempo se puede estar sometiendo, ¿no?, el cuerpo humano a una determinada cantidad de radiación, ¿no?, antes de que se afecte de forma permanente el tejido humano por aumento de la temperatura. Y bueno, en esta simulación que les estoy mostrando acá, por ejemplo, esto es para sub 6 GHz. Aquí estamos empleando un dispositivo de GPS de localización, ¿no?, muy típico, muy similar a los que utilizan los corredores. Aquí pueden ver, pues, las corrientes superficiales que se crean en el cuerpo humano y cómo penetra este campo, el campo que genera esa antena de GPS dentro del cuerpo humano, ¿no?, y cómo varía, por supuesto, el far field de la antena, o la eficiencia de la antena en este caso, producto de que lo pusimos cerca del cuerpo humano, ¿no? Otro aspecto que podemos analizar desde el punto de vista médico es cómo afecta esas corrientes superficiales que se están generando, cómo afectan a otros sistemas que puede tener el ser humano, como, digamos, un sistema para la audición, y que estos se pueden acoplar a este sistema y causar interferencia, ¿no?, electromagnética. Y esto desde el punto de vista médico, donde en este caso tenemos un arreglo de antenas de ultra wideband, ya sea para leer elementos, o sea, campos eléctricos del cerebro, o para excitar ciertas regiones del cerebro, ¿no? Todo esto lo podemos hacer dentro de CST Studio Suite. El otro aspecto a analizar es pues la cosimulación híbrida. Como mencioné al inicio de la presentación, pues las antenas no funcionan como entes independientes, ¿no? Pues básicamente requieren elementos para su mejor funcionamiento. Aquí estoy poniendo tres ejemplos, bueno, dos ejemplos en este caso, del uso de, por ejemplo, de redes de acoplamiento para mejorar la eficiencia de una antena, ¿sí? En este caso una antena celular, para celular. Este otro ejemplo que estoy poniendo acá, esto es muy importante, es básicamente una forma de cambiar antenas reconfigurables entre múltiples modos de operación, es utilizando diodos PIN, ¿no? Y básicamente podemos estudiar el efecto, pues, combinado del componente del circuito y el comportamiento del empaquetamiento en 3D, ¿no?, construyendo un modelo combinado como lo estoy mostrando acá, ¿no? Todo esto puede ser simulado puede ser simulado en una simulación en 3D, ¿sí?, a través de Design Studio y Microwave Studio en este caso. Y se pueden utilizar resistores, capacitores, inductores y diodos PIN en este caso. Y este es otro ejemplo, una red de alimentación para un arreglo de antenas, ¿no? Muchas veces la red de alimentación, pues, tiene que tenerse en cuenta en la simulación, pues sí afecta el patrón de radiación. Otro elemento muy importante, pues, es la mitigación de interferencias entre sistemas. En este caso les voy a mostrar un ejemplo para la industria automotriz, ¿sí? Pues básicamente hay que comprobar si el sistema es compatible electromagnéticamente con los otros sistemas que están radiando, ¿no? Y esto puede ser extremadamente difícil en una aplicación como esta del vehículo, pues tenemos múltiples elementos que están radiando, múltiples PCB, cableado, y además tenemos un amplio espectro de frecuencias acá, de servicios, aplicaciones que están radiando dentro del vehículo, ¿no? Entonces, pues, con el fin de ayudar a resolver a mitigar las interferencias, pues el software
tiene una tarea de interferencia, ¿no? Que produce una matriz de interferencia, como se puede ver en la parte inferior derecha, que básicamente lo que hace es que muestra sistemas que funcionan sin problemas indicados con color verde, los sistemas que son críticos, que son indicados con color amarillo, y qué sistemas ya no funcionan, que son los resaltados en color rojo, ¿no? Básicamente, al hacer clic en un punto de esto, en una de las celdas de esta matriz, pues el diseñador obtiene información adicional sobre qué transmisor y receptor están afectados, en qué frecuencia y qué armónico, ¿no? De qué armónico está provocando la afectación, ¿sí? Y el último tema que voy a tratar en esta presentación es el análisis multifísico para antenas, ¿sí? Este es otro tema de particular interés, especialmente para antenas que estén sometidas a altos niveles de potencia, ¿no? O sometidas a altas temperaturas externas. Y para resolver esto, bueno, por una parte, CST Studio cuenta con tareas para acoplar simulaciones multifísicas y obtener un flujo de trabajo completo, ¿no? En el cual se pueden enlazar problemas electromagnéticos, térmicos y mecánicos, ¿sí? Esto se hace de forma muy sencilla y todo puede ser controlado desde Design Studio. Es importante recalcar que dentro de la herramienta pues existen los solvers necesarios para resolver cada uno de estos problemas en su física, ¿no? Ya sea problema térmico, problema mecánico y pues los problemas electromagnéticos que hemos visto los solvers ya a lo largo de la presentación. Y por otra parte, tenemos las herramientas necesarias también para simular fenómenos como son RF breakdown o lo que se conoce como multipacto también, que esto es para sistemas que funcionan en condiciones cercanas al vacío y para analizar ionización en gases, ¿no? Producto a altas potencias de radiofrecuencia, ¿no? Que pueden provocar una descarga eléctrica y finalmente la ruptura de la antena. Para estos casos que estoy mostrando acá de multifactor y ionización o descarga corona, pues tenemos un software que se llama Spark 3D, ¿sí? Pues que se enlaza con CST Studio Suite, muy similar al enlace que hace Antena Mouse con CST Studio Suite, pues acá tenemos un enlace muy similar entre Spark 3D y CST Studio Suite, ¿no? Y esto es básicamente para resolver estos dos casos que estoy mostrando acá. Actualmente esta herramienta Spark 3D es la única en el mercado que puede analizar estos dos casos que presenté aquí, ¿no? Y bueno, antes de concluir, y ahí analizamos las diferentes soluciones, pero antes de concluir les quiero mostrar como un ejemplo de éxito. En este caso es un ejemplo de éxito para nosotros, ¿no? Para CST Studio Suite, pero pues es un caso de dolor para Apple, ¿no? Y es que en el 2010 el iPhone 4, ¿no? Tuvo un problema con llamadas que se caían, ¿no? Debido a un nuevo concepto de antena que estaban empleando, ¿no? Esto se denominó antena gate en aquel entonces. Y pues el resultado de esto fue un gran problema para la imagen de Apple, porque ya evidentemente me resolvieron, ¿no? Y pues la caída, ¿no? Consumer Reports, por ejemplo, pues no recomendaba que los usuarios compraran este teléfono, ¿no? Y esto es un vivo ejemplo de la importancia de una buena conectividad, ¿no? Para una buena experiencia de usuario. Y aquí las pérdidas fueron millonarias para Apple. Y todo esto sucedió porque tenían un gap, ¿no? En el marco del teléfono, digamos, para que se viera bien, ¿no? De forma estética, pero este efecto, es el efecto del aislamiento y del acoplamiento, ¿no? Que se obtenía al poner la mano ahí, pues no se tuvo en cuenta. Y esto podía ser previsto con simulación. Y decía que es un final feliz para nosotros, para CST Studio Suite, porque 3 semanas después de este problema, pues Apple pues, se puso en contacto con los partners de CST Studio Suite allá en Estados Unidos y compraron una gran cantidad de licencias de CST Studio Suite para encontrar el problema y para resolver este problema, ¿no? En futuros diseños. Bueno, de esta forma pues ya llego a la conclusión de mi presentación. Básicamente pues lo que quiero que vean es que realmente CST Studio Suite pues proporciona una solución completa para cada etapa del diseño de la antena, ¿no?
tenemos herramientas, todas las herramientas necesarias para crear prototipos de antena. En este caso les mostramos un ejemplo con antena mouse. Tenemos diferentes formas de crear arreglos de forma muy eficiente, muy rápida, dentro de CST Studio Suite y utilizando antena mouse. Tenemos un conjunto de softwares, pues básicamente nos ayudan a resolver el tema del desempeño de la antena una vez que está instalada, para realizar la simulación lo más rápido posible y que se obtenga con la mayor precisión posible, ¿sí? La herramienta, como vimos, permite la integración de múltiples aplicaciones, de múltiples sistemas, circuitos dentro de la misma herramienta a través de Design Studio. Todo esto viene incluido ya en CST Studio Suite. Podemos hacer análisis de simulaciones multifísicas, muy importante en la actualidad. Alta escala de integración que se está en los dispositivos de la actualidad, ¿no? Pues hay que ver fenómenos de disipación térmica en estos casos y cómo ese aumento de temperatura puede deformar la estructura. Y podemos analizar también cómo esa deformación se traduce en un cambio en el desempeño el desempeño de la antena, ¿no? El desempeño electromagnético. Y por último vimos herramientas para análisis de ruptura, en el caso para ionización o multifactor, ¿no? Y todo esto, como mencionaba, pues todo esto está integrado en un entorno altamente intuitivo, pues, y permite la configuración del flujo de trabajo completo de forma muy eficiente, ¿sí? Bueno, hasta aquí, pues yo termino mi presentación. Quedan unos minutos, tenemos unos minutos más para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pedro, ¿tenemos por ahí alguna pregunta? Sí, Daniel, Sí, alguien nos escribió aquí en el chat. excelente. A ver, preguntan, ¿las frecuencias solo se transmiten a través de cuerpo, solo en llamada? ¿O es cierto eso que dicen que también el teléfono en stand-by hay generación de frecuencia? Ok. Bueno, este es un tema un poquito complicado ahí de responder, pues ya nos salimos ahí un poco del tema de simulación de la antena. Pero aquí hay que tener en cuenta, pues, si estamos hablando de los sistemas de telefonía anteriores, hace muchos años atrás, pues la potencia era muy elevada, las formas de modulación que se empleaban en aquel entonces eran otras, prácticamente tenías una potencia constante, ¿no? Radiándose que puede afectar al cuerpo humano. En la actualidad, pues digamos que las técnicas que se están utilizando en la actualidad no tienes una emisión constante de energía emanando del teléfono en todo momento, ¿sí? Entonces, pues en stand-by habría que ver el teléfono, ¿no? La tecnología que esté aplicando el teléfono, que esté utilizando el teléfono para realizar su transmisión. Sí, hay momentos en que el teléfono puede trabajar en baja potencia, otros en alta potencia. Todo depende de los datos que se están transmitiendo en ese momento. Pero de que puede afectar o no, sí. O sea, el campo radiado depende de la frecuencia también, ¿no? Estamos trabajando en baja frecuencia, sub 6 GHz, por ejemplo, pues sí, el campo puede penetrar en el cuerpo humano y pues sí puede, digamos que en cierta forma, puede, o sea, hay normas para esto, ¿no? Que es el Specific Assumption Rate. Se puede estimar cuánto afecta, cuánto se calienta, cuánto se disipa en potencia, ¿no? Dentro del tejido del cuerpo humano. Ya cuando estamos hablando en alta frecuencia, pues ya en 28 o 40 GHz, pues ahí ya la onda electromagnética pues no penetra tanto en el cuerpo humano y ahí pasa a ser más un problema de cuánto tiempo se puede someter al cuerpo humano a una emisión electromagnética sin que cause daño en el tejido humano, ¿sí? Entonces, pues ahí hay varios aspectos, ¿no? Tecnología de celular, modulaciones que se estén empleando, ¿no? La forma que se está transmitiendo la información para ver si realmente en stand-by se está transmitiendo con gran potencia o no, o con una potencia, ¿no? Que pueda dañar al ser humano. Y lo otro es la frecuencia de trabajo, ¿no? No sé si esto responde a la pregunta. Muy bien, hay otra pregunta.
comparado con otros simuladores, ¿existe una ventaja computacional? Y si los resultados difieren entre ambos. Ok. Bueno, vamos a dividir la pregunta en dos. Si los resultados difieren entre ambos, pues sí, yo me imagino que esta persona, la que está preguntando, se refiere a diferentes softwares, otros además de CST. Siempre va a haber una diferencia, ¿no?, en el resultado que se obtiene. Quizás esa diferencia no sea tan significativa, evidentemente, ¿no? Pero siempre va a haber una diferencia, pues los algoritmos son diferentes. Los algoritmos que emplea CST con cada uno de sus softwares, pues tienen sus diferencias muy significativas que se hacen para mejorar eficiencia en el producto, ¿no?, en CST Studio Suite, y mejorar el resultado que se obtiene. Pero sí, evidentemente, siempre van a haber diferencias entre un software y otro con respecto a las simulaciones. Ahora, ¿qué hace diferente o qué tiene CST Studio Suite que hace diferente con otras herramientas? Pues a lo largo de la presentación lo vimos. Básicamente, tienes un conjunto de solvers, en este caso son 24 en total, para diferentes aplicaciones. ¿Sí? Estos software fueron desarrollados, como dije, para resolver esa aplicación lo mejor posible, obtener el mejor resultado posible en el menor tiempo computacional. ¿Sí? Le quiero poner el ejemplo, por ejemplo, el Time Domain Solver, que es, como dije, el solver insignia de CST. Este software es muy eficiente, computacionalmente hablando, puede manejar modelos de gran tamaño, ¿sí? Podemos obtener una simulación completa en todo el ancho de banda desde una sola corrida. Y pues actualmente no hay un solver, no hay ningún solver que tenga la competencia porque se compare con este. Y aquí también incluyo el TLM o el Transmission Line Method, que es también un solver en el dominio del tiempo. Este también tiene tecnología propietaria de CST. ¿Sí? Pues es esencial para resolver problemas de EMCMI, ¿sí?, interferencia y compatibilidad electromagnética. Por otra parte está el tema de las simulaciones híbridas, ¿no? Como tienes todos estos softwares están incluidos dentro de CST Studio Suite y tienes varias tareas para, digamos, para optimizar la simulación, el tiempo de simulación, ¿no? Pues puedes utilizar esto del hybrid solver, la simulación híbrida, para correr una simulación en un tiempo menor, ¿sí?, con los recursos computacionales que tengas. Ahora bien, en el caso de que tus recursos computacionales pues no sean suficientes, muchas veces puede suceder eso, ¿no?, depende del problema, pues CST también tiene, o sea, le da la posibilidad al usuario de hacer aceleración por hardware, ¿sí? En este caso, aceleración por hardware utilizando los core que tengas disponibles en tu CPU, y aceleración por hardware utilizando pues tarjetas gráficas. En este caso, pues esta persona que preguntó pues si está interesado en saber un poco más de esto, pues te podemos proveer información, o sea, más información aparte, ¿no?, de lo que se dio respecto a esto de aceleración por hardware, ¿no? Tenemos más preguntas, Daniel. En caso que necesite un estudio para un proyecto, pero no tengo un especialista en este tema, ¿ustedes dan asesoría en el diseño de campos electromagnéticos? Sí, bueno, ¿respondo esta o quieres responderla tú, Alma o Pedro? Como gusten. ¿La puedo responder si quieren? Sí, adelante, Daniel. Gracias. Sí, perfecto. Bueno, Pedro mencionó al principio de nuestra presentación, pues además de, o sea, somos Platinum Partner de Dassault Systems, que es o sea, CST Studio Suite pertenece a Dassault Systems. Somos Platinum Partner de Dassault Systems, o sea que estamos, y también estamos certificados para dar entrenamiento y capacitación a usuarios de CST Studio Suite en todas las aplicaciones que vimos anteriormente. Entonces sí damos capacitación, sí damos cursos de entrenamiento. Además de eso, brindamos servicios de soporte técnico, ya sea para proyectos que tenga el cliente, ya sea para hacer POC, Proof of Concept, de modelos que tenga el cliente que quiera obtener el resultado. Y
No sé, Alma, si quieran añadir algo en esta parte. Sí, bueno, yo voy a contactar a todos los que nos estuvieron acompañando en este webinar para poderles dar información más específica y poder resolver todas sus dudas. Ahorita, si quieres, Daniel, solo una última pregunta para poder ya cerrar el webinar. Sí. ¿Cómo puedo mantener la impedancia de entrada de la antena aunque nosotros le hagamos modificaciones? ¿Qué es lo que tengo que considerar? Ok, bueno, aquí este es un tema complejo de responder. Yo creo que acá, pues yo creo que nos podríamos poner en contacto con la persona que que hizo esta pregunta. Pues básicamente aquí depende del tipo de antena que estés simulando, pues la impedancia es muy variable en función de la antena que estés analizando. Eh, la forma más adecuada de hacer esto es empleando redes de acoplamiento o redes de adaptación para garantizar el acoplamiento y la impedancia que se desea, ¿no? Pero ya te digo, pues depende de la antena que estés diseñando, ¿no? Y depende del tipo de antena, será la complejidad a la hora de resolver este problema. Yo creo que sí podemos, esta pregunta podemos darle seguimiento después, específicamente con la persona que la hizo, para ver exactamente qué problema tiene y cómo podemos ayudarlo a resolverlo. ¿Sí? Perfecto. Sí, yo tengo ya aquí la lista de preguntas, Daniel. Creo que el tiempo ya se nos fue un poquito, Ujú. pero sin duda contactaremos a cada uno de ellos para poderles dar respuesta a sus preguntas. Y también si quieren revisar algún tema adicional con respecto a la parte de servicios y el alcance que tenemos como socios de negocios de Dassault, con mucho gusto podemos pues platicarlo más a detalle uno a uno. Excelente. Les recuerdo que al final de este webinar recibirán una encuesta que les pedimos por favor nos ayuden a responder. Y finalmente, al responderla, cuando yo me ponga en contacto con ustedes, les haré llegar el ebook con información adicional relevante a estos temas que Daniel mostró. Muy bien. Bueno, agradecerles a todos por su presencia, muchas gracias y que, pues, que tengan una excelente continuación de la semana. Muchas gracias a todos.